Luces que se encienden solas, golpes en las paredes cuando nadie está ahí, y la voz de algo que no debería de existir saliendo de la garganta de una niña. Lo más inquietante de esta historia no es lo que ocurrió, sino que todo fue documentado por testigos reales. Para este sketch voy a tomar como referencia la famosa fotografía que quedó como expediente, donde aparentemente se puede ver a una de las niñas de esta historia levitando por un momento. No sin antes mencionar que, si te resulta entretenido el tema de la índole paranormal, puedes quedarte para escuchar el siguiente relato. Era una noche de agosto de 1977 en Enfield, un barrio tranquilo al norte de Londres, Inglaterra. La señora Peggy Hodgson, madre soltera, vivía en una pequeña casa con sus 4 hijos: Margaret, de 13 años, Janet, de 11, Johnny, de 10 y Billy, de 7 años. Una de esas noches, cerca de las 9:30, Janet y Johnny despertaron sobresaltados. Dijeron que su cama se movía, como si algo invisible la hubiera empujado. Su madre se levantó e entró a la habitación, tratando de entender lo que ocurría. Los 3 escucharon unos golpes fuertes que parecían venir de las paredes. Al principio, Peggy creyó que podía ser una broma o algo normal, como tuberías o vibraciones, pero pronto las cosas se volvieron más extrañas y difíciles de explicar. La señora Hodgson llamó a sus vecinos, los Nottingham, para que vinieran a escuchar los golpes. Al entrar, los Nottingham también oyeron los ruidos. No había nadie tocando las paredes, ni cerca de donde venían los golpes. Big Nottingham intentó encontrar una causa lógica, pero ninguna apareció. Esa misma noche, Peggy decidió llamar a la policía. 2 oficiales llegaron cerca de la 1 de la mañana. Uno de ellos, la agente Hibbs, declaró más tarde que vio una silla moverse sola en la sala mientras ella no estaba tocándola. Dijo que no podía explicar lo que había visto. Los golpes continuaron, esta vez más fuertes y más cercanos. No solo eran ruidos, sino que era como si algo dentro de la casa moviera objetos sin que nadie los tocara. Durante los días siguientes, los fenómenos crecieron. Las cosas empezaron a moverse sin que nadie las tocara. Un cofre grande se deslizó por el piso de una habitación a otra. A veces los libros que estaban en una repisa aparecían en el suelo. Los vecinos también empezaron a ver cosas extrañas. Un fotógrafo que visitó la casa, llamado Graham Morris, contó que un ladrillo de juguete voló con tanta fuerza que lo golpeó en la frente. A él no lo tocó nadie y estaba observando desde un poco lejos. Un periodista que estaba allí otra noche relató que vio muebles y piezas de Lego moverse solos por la sala. Las cosas no caían lentamente, como si se deslizaran por una corriente de aire. Parecía que algo las lanzaba, aunque nadie estaba cerca. La actividad era también audible. Había golpes en las paredes y en el techo que venían de habitaciones vacías. A veces, estos golpes eran tan fuertes que parecían golpear desde lejos, como si alguien caminara por encima de la casa. Mientras los días pasaban, un fenómeno más extraño aún comenzó a surgir. Janet, la niña de 11 años, empezó a hablar con una voz profunda y áspera, que nadie reconocía. Al principio, nadie entendía de dónde venía la voz. Parecía que fuera un hombre mayor que hablaba a través de ella. La voz comenzó a responder preguntas que los investigadores hacían, como si hubiera alguien más dentro de la casa tratando de comunicarse. A veces decía cosas que asustaban a quienes estaban allí, como si supiera más de lo que una niña de esa edad podría saber. Los miembros de la Sociedad para la Investigación Psíquica escucharon por sí mismos estas voces. Según ellos, la voz parecía venir de otro lugar, no de la boca de la niña normal. Pero no todos estuvieron de acuerdo. Algunos investigadores pensaron que podía ser una forma de juego o truco por parte de las niñas. Conforme los sucesos continuaban, más de 30 personas entraron a la casa para observar lo que pasaba. Algunos eran periodistas, otros investigadores, vecinos curiosos y hasta técnicos en equipo de grabación. Cada uno vio algo diferente.
Los periódicos del Reino Unido contaron la historia con gran detalle, y el caso pronto se volvió conocido en todo el país. Algunas personas hablaban con miedo de lo que habían visto. Otros decían que sin duda era un poltergeist o una presencia sobrenatural. Un día, cuando la familia se quedó sola en la casa, un cajón de la cocina se abrió por sí mismo. Luego, un gran sillón apareció desplazado por la sala, varias veces sin nadie a su lado. Los vecinos que pasaban por la calle juraban haber oído ruidos extraños viniendo de la casa de los Hodgson. Todas las voces que llegaron a la casa estaban convencidas de que se tratara de algo paranormal. Algunos psicólogos y otros investigadores que observaron los eventos creían que parte del fenómeno podía haber sido falso o exagerado. Un punto que hizo dudar a algunas personas fue que en varias ocasiones Janet fue observada doblando cucharas o intentando crear los efectos extraños con sus propias manos, cuando no había nadie mirando directamente. Esto llevó a algunos expertos a pensar que la niña y su hermana podían estar jugando una broma para llamar la atención de los medios. Hubo quienes dijeron que los movimientos podían ser simples juegos, ruidos habituales en casas viejas o la imaginación sobreexcitada de los testigos. Estos escépticos señalaban que cuando había gente observando de cerca, muchas veces no ocurría nada inusual. A pesar de las dudas y las explicaciones posibles, las extrañas manifestaciones continuaron por meses. Más de un año pasó con reportes de objetos que se movían solos, golpes en las paredes y las voces misteriosas. Algunas noches, las cosas parecían más fuertes. Testigos contaban que los muebles y los juguetes se movían rápido, como si alguien o algo los estuviera empujando con fuerza. A veces las voces decían frases que parecían responder a preguntas hechas por quienes estaban en la habitación. Pero también hubo noches silenciosas, en las que nada sucedía durante horas. Esto confundió aún más a quienes trataban de encontrar una explicación lógica. Un investigador que dedicó mucho tiempo a estudiar el caso fue Maurice Grosse, miembro de la Sociedad para la Investigación Psíquica. Él dijo que había escuchado sonidos extraños, movimientos inexplicables y que algunos eventos no podían ser explicados por trucos o casualidades. Otro investigador, William Playfair, pasó tiempo grabando las voces, hablando con la familia y observando los fenómenos. En sus notas describió momentos en que creía que no podían ser simples bromas. Pero no todos los investigadores compartían estas opiniones. Algunos científicos que revisaron las pruebas dijeron que gran parte del fenómeno podía ser explicado como trucos de los niños, imaginación colectiva o interpretaciones erróneas de lo que veían y oían. Con el tiempo, el caso de Enfield se volvió famoso en todo el mundo. Apareció en libros, documentales y programas de televisión. Algunos medios incluso los relacionaron con historias de fantasmas más antiguas y explicaciones sobrenaturales. Décadas después, el caso siguió siendo tema de conversación. A algunos les parecía la historia de fantasmas más aterradora que habían oído. Otros argumentaban que era solo una mezcla de imaginación, errores y atención mediática. Incluso inspiró adaptaciones en películas conocidas, aunque muchos de esos filmes tomaron libertades creativas con los hechos reales y añadieron elementos más dramáticos o espeluznantes que no están en los testimonios originales. Finalmente, después de casi 2 años de sucesos constantes, las actividades extrañas comenzaron a disminuir y pronto cesaron. La familia Hodgson siguió con su vida. Pero muchos de quienes visitaron la casa o escucharon los relatos nunca olvidaron lo que dijeron haber visto allí. Hoy el caso del poltergeist de Enfield sigue siendo uno de los más discutidos de la historia paranormal. Algunas personas creen que fue una de las pruebas más fuertes de fenómenos que podemos explicar. Otras piensan que fue un malentendido, exageración o incluso una farsa. La verdad completa quizá nunca se conozca, pero lo que sí es seguro es que muchas personas, incluidas las que vivieron allí,
No olvidaron las noches en las que su propia casa dejó de sentirse segura.